fuerte ese aplauso para nuestro Dios. Te alabamos, Señor, te bendecimos. Tú eres santo, tú eres digno, Dios, de toda gloria. Te exaltamos a ti. Aleluya. Y aleluya. Te invito a que puedas tomar asiento. Vamos a compartir la palabra del Señor en esta noche. Una noche gloriosa que nos ha regalado el Señor. La palabra de Dios que habla a nuestro corazón en diferentes momentos de nuestra vida. El creyente tiene que atravesar situaciones difíciles en su corazón. Y una de ellas es la oposición familiar, los que no entienden acerca del camino, acerca de este obrar de Dios, acerca de lo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas. Pero así como en cada situación, en cada momento que nos toca atravesar, el Señor nos da una palabra y el mismo Señor Jesucristo tuvo que enfrentar estas cosas. La palabra de Dios nos enseña que en un momento los hermanos del Señor Jesús, ellos llenos de incredulidad, lo animaron a que Él se acercase a la fiesta de los tabernáculos para que se mostrase. Porque ellos le decían, nadie que quiera hacerse conocido hace estas cosas de manera oculta. ¿Por qué no vas a Judea? ¿Por qué no te muestras allí? Ahora el Señor les habló y le dijo, mi hora aún no ha llegado, el tiempo aún no ha llegado para mi vida, pero su hora siempre está presta, en cualquier momento. Ustedes son los que deberían tener en cuenta, ustedes son los que deberían velar por esto. Él enfrentó la oposición y el Señor nos enseña que si eso hicieron con su vida, entonces debemos esperar que con nosotros hagan lo mismo. Él dijo, si esto hacen con el árbol verde, ¿qué no harán con el árbol seco? Si Él enfrentó adversidad, oposición, luchas, dificultades, pero también el Señor nos anima a que podamos superar esas pruebas, esas dificultades en nuestra vida. Lo cierto es que muchas veces las personas se llenan de cuestionamientos, de dudas, y tienen un entendimiento acerca del obrar de Cristo diferente a lo que el Señor nos enseñó por medio de su palabra. Quizás tú dices, el Señor debería ser todo paz y amor. Hay cosas que no entiendo acerca de la voluntad de Dios. Hay cosas que no entiendo acerca de su palabra. El Señor dijo, no pienses que he venido a traer paz, sino espada, disensión, a poner una separación entre el padre, el hijo, entre la nuera, su suegra. Los de una casa están divididos, dice la palabra. En un mismo hogar, la familia estará dividida. ¿Por qué? Porque una vez que una persona tiene un encuentro con Jesús, una vez que tú escuchas la palabra de Dios, tú tienes que fijar una postura. Tú no puedes quedar de la misma manera. Una vez que la palabra de Dios impactó tu corazón, tú no puedes ser el mismo. Y eso es lo que estaba sucediendo aquí, en esta fiesta de los tabernáculos. Los que veían al Señor Jesús se preguntaban, ¿acaso este no es el que querían apresar? Y aquí lo vemos que está predicando así libremente y nadie le hace nada. Nadie lo arresta. El Señor estaba predicando porque aún no era el tiempo. No era el momento en el cual iban a poder poner las manos sobre Él. Ese tiempo no había llegado, porque dice la palabra que nadie puede tomar mi vida, nadie toma mi vida, sino que yo tengo el poder para poner mi vida y volver a tomarla. Nadie me la quita, nadie me arrebata la vida. No pienses que alguien me quitó la vida. Entonces ellos se preguntaban, ¿qué pasa que nadie hace nada con esto? ¿Qué pasa que nadie toma represalias de este hombre que está aquí predicando como si nada? Lo cierto es que la gente decía, no sabemos de dónde es este. Cuando venga el Cristo, dice, no sabremos de dónde es, pero todos conocemos a este Jesús. Sabemos que es el hijo de José. Conocemos que es de Nazaret. Su madre María y sus hermanos. Lo conocemos.
Cuando venga el Mesías, cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde viene. El conocimiento que ellos tenían acerca de la Escritura era lo que hacía que pudiesen estar cegados. Entonces dice la palabra que los fariseos y los sacerdotes envían a los guardias del templo a que vayan a arrestarlo. Pero el Señor se encontraba predicando, compartiendo la palabra, y en el último día de la fiesta de los tabernáculos, el Señor dice: aquel que tenga sed, aquel que tenga una necesidad hoy, aquel que se encuentre en medio de dificultades, en medio de problemas, en medio de situaciones difíciles de poder superar, aquel que sienta que está hoy atravesando un momento de quebranto, aquel que sienta la necesidad en su corazón, Él dijo: venga a mí y beba. Y aquel que haga esto, en su interior ríos de agua de vida, dando a entender que serían llenos del Espíritu de Dios, que el Espíritu Santo llenaría sus vidas. Pero sería en el momento que el Señor parta de esta tierra. Aún no había sido glorificado. Y Él se paró el último día y comenzó a hablar a la multitud. ¿Tienes sed? El Señor dijo: venid a mí todos los que están trabajados y cargados, yo los haré descansar. ¿Estás cansado en esta noche? Hay personas que dicen: estoy muy cansado, cansado de la vida, cansado de los problemas, frustrado, atormentado. Hay situaciones en mi vida que no me dejan ser feliz. Hay situaciones que no puedo superar. El Señor dijo: vengan a mí. El que tenga sed, el que tenga una necesidad en esta noche, venga a mí y beba. Dice: venid y comprad sin dinero, gratuitamente. Hay quienes dicen: la salvación tiene un precio, pero ese precio ya ha sido pagado. Tú no tienes que pagar algo para ser salvo. Tú no tienes que dar dinero para obtener la salvación. Tú no tienes que dar dinero por un milagro. Dice la palabra: lo que de gracia recibimos, de gracia lo damos. El Señor te bendice, derrama bendición sobre tu vida. Aleluya. Por misericordia, por amor. Santo es Él. Pero dice la palabra que había división. La gente comenzaba a opinar. Y dice la palabra que aquellos que fueron a apresarlo al Señor no lo hicieron, sino que se quedaron a escuchar lo que el Señor hablaba. Mira, cuando tú comienzas a escuchar sus palabras, no puedes quedarte de la misma manera. Estos hombres tenían una orden y tenían que cumplirla. A eso fueron. Pero se encontraron con un hombre que les dijo: aquel que tenga sed, aquel que tenga una necesidad en esta hora, acérquese. Dice la palabra: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Un agua que fluye para bendición. Una fuente de agua inagotable. No es algo que en un momento se quedará sin recurso, sino que es una fuente inagotable. El Señor dijo: tienes que creer, tienes que confiar en mí en esta hora. Pero dice que comenzó a haber división entre las personas, entre el pensamiento de ellos. Así como el Señor lo dijo: yo no he venido a tener paz, sino espada. Habrá disensión, habrá una separación brusca entre los que crean y entre los que no crean. Entre los que se han impactado por su palabra y aquellos que dicen: no, quizás no es tan así. Mas dice la palabra de Dios, yo voy a invitarte a que puedas abrir tu Biblia. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 7 del Evangelio según San Juan, vamos a leer a partir del versículo 40. Y vamos a leer varios versículos en esta noche, porque muchas veces las personas al regresar a su hogar no leen la historia. Y para que puedas tener un mayor contexto de lo que Dios quiere hablarnos en esta noche. Evangelio según San Juan, capítulo 7,
versículo 40 en adelante, y vamos a leer esta palabra en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dice así el Señor: entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían: verdaderamente este es el profeta. Otros decían: este es el Cristo. Pero algunos decían: de Galilea ha de venir el Cristo. ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él, y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos les dijeron: ¿por qué no lo habéis traído? Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos le respondieron: también vosotros habéis sido engañados. ¿Acaso ha creído en él algunos de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente no sabe la ley, maldita es. Le dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos: ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron: ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Esta es la palabra de Dios, y a la palabra de Dios le damos un fuerte aplauso. Maravillosa es tu palabra, Señor. ¡Aleluya! ¡Y aleluya! Santo es nuestro Dios. Mira cómo en el día de ayer, nuevamente el mismo pensamiento, nuevamente las mismas barreras del conocimiento y de la falta de conocimiento a la vez, de lo que hace que impide a una persona acercarse al Señor. En este caso, el conocimiento que ellos tenían era cierto, pero había un problema. Jesús vivía en Nazaret, pero no había nacido en Nazaret. Ellos no conocían esto. Es decir, hay personas que hoy no se acercan a Jesús. Hay personas que hoy no pueden creer porque justamente tienen un desconocimiento de la verdad, una omisión de información. Hay veces que su misma realidad los ha sesgado, que el conocimiento mismo que ellos tienen los ha puesto en esa condición. Y no es diferente a esta historia. Porque dice la palabra, entonces algunos de la multitud, oyendo al Señor, decían: verdaderamente este es el profeta, es decir, es el Mesías. Otros decían: este es el Cristo. Pero algunos decían: de Galilea ha de venir el Cristo. De aquel lugar, así como Natanael dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno de aquel lugar? ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde David ha de venir el Cristo? Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él, y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. ¿Por qué? Porque aún no había llegado la hora. Dice la palabra que cuando el Señor trataban de matarle, el Señor se iba a otra ciudad, no por temor, sino no había llegado la hora. El Señor, cuando se encontraba en las bodas de Caná, María se acercó y le dijo: no hay más vino. Y él le respondió: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha llegado mi hora. No era el momento de derramar su sangre. El simbolismo de aquel vino, del buen vino. Hay personas que hoy se encuentran como en aquella fiesta, en medio de la fiesta de su vida, en medio de la alegría aparente. Pero así como aquel varón se sorprendió, el Señor hizo el milagro y transformó el agua en vino. Y luego se lo dio a probar al maestresal y dijo: todos normalmente sirven primero el buen vino y luego, cuando la gente ya ha bebido bastante, se sirve el vino de inferior calidad. ¿Por qué? Porque en nuestra vida estamos viviendo así, en la alegría, en una aparente fiesta, en medio de los vicios, en medio de los errores. Pero en un momento se acaba, en un momento el vino se termina, la fiesta se termina, la alegría se termina. Porque te dieron un diagnóstico médico y ahora ya no puedes tener esa alegría.
porque tu matrimonio se está destruyendo y ya no tienes la alegría. El vino se terminó, la fiesta se terminó. Pero en medio de ese momento, cuando parece que ya no hay más esperanza, es cuando Cristo llega a nuestra vida. Es cuando el Señor se acerca a nuestro corazón. No es que antes el Señor no se acerque a ti, sino que dice la palabra, en el desierto te hablaré el corazón. En aquel lugar de dificultades, en aquel lugar que representa para ti la prueba, la tristeza, la adversidad, hablaré tu corazón. Porque allí es donde tu corazón está presto para oírme, dispuesto a oír mis palabras. El vino se ha terminado y ahora te das cuenta que algo te falta. Pero así como el maestro Sala, así será para tu vida. Él dijo, este vino es mejor. La alegría que representa los vicios, la fiesta y la alegría que aparentabas tener en tu vida, en un momento se terminó. Pero ahí es donde llega la palabra de Dios, ahí es donde llega este mensaje a tu corazón en esta noche, en medio de la situación donde no encuentras cómo resolver el problema. Pero el Señor se acerca a tu vida. El Señor es el buen vino, aquel que debía ser derramado para poder traer esperanza, vida. Aquel grano de trigo que cayó en la tierra y el Señor dijo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no puede dar frutos. Dice la palabra que ninguno pudo echarle manos, porque simplemente el Señor dijo, nadie me quitará la vida. Porque no hay amor mayor, un amor más grande que este, que su vida por sus amigos. Y el Señor puso su vida por ti, para que puedas tener esperanza, para que puedas tener salvación, vida eterna. ¡Aleluya! Y aleluya, santo nuestro Dios. Dice la palabra que ninguno pudo echarle mano. ¿Por qué? Porque los que fueron a hacer esa tarea quedaron impactados por el obrar de Jesús. Quedaron conmovidos con sus palabras. Dijeron, nunca hemos escuchado algo así. Esta palabra me impactó. Hemos oído hablar de Dios y hemos escuchado muchas veces, pero este hombre tiene algo diferente. Este hombre tiene algo distinto, algo cautivó mi corazón. Fue como algo que no me permitía escapar. En mi mente razonaba que fui a hacer una tarea, tenía que apresarlo. Pero cómo no oír sus palabras, si son como un bálsamo, un alivio al alma, al corazón. Hay personas que hoy se resisten al Señor y a su obrar, pero tienes tanta necesidad de esa paz en tu corazón. El mundo anhela tener paz y la gente hace lo imposible para poder tener paz. Hay quienes abrazan un árbol, hay quienes hacen meditación, hay quienes buscan en la meditación trascendental, hay quienes buscan hacer viajes astrales. Pero el Señor dijo, mi paz os dejo y mi paz os doy, pero yo no la doy como el mundo la da. El mundo te ofrece una paz aparente, pero la paz real solamente con Cristo puede venir a tu vida. Aleluya. Y aleluya. Santo es Él. Imagínate esta situación. De repente van los alguaciles para arrestar a Jesús y vuelven delante de los fariseos. Y dice la palabra, los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos y estos le dijeron, ¿por qué no la habéis traído? Y ellos se miraron. Claro, no, fuimos a arrestar a Jesús. ¿Qué pasó? Y ellos dijeron, jamás hombre alguno ha hablado como este. Nunca hemos escuchado algo semejante. Sé que nos mandaron a apresarlo, pero no podemos. Cuando tú comienzas a oír la palabra de Dios, sin importar cuán duro sea tu corazón, el Señor comenzará a tocarte. El Señor comenzará a mostrarte tu vida. Comenzará a mostrarte cuán cerca está de tu corazón. Y cuántas veces Él estuvo ahí para librarte. Ellos fueron a arrestarlo, pero jamás habían escuchado así. Jamás una palabra había cautivado su corazón de esa manera. Nunca. Mas dice la palabra que los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos le respondieron, también vosotros habéis sido engañados.
Los engañó como a todos los demás. Lo que pasa es que el Señor comenzó a hablar. Y el Señor comenzó a traer palabras de esperanza, de vida, fortaleza, ánimo al corazón cansado. Estos, quizás en medio de las luchas, en medio de las dificultades, como aquellos que se presentaron allí en el huerto de Getsemaní. Y dice la palabra, el Señor los miró y le dijo, ¿a quién buscan? ¿A quiénes buscan? Y ellos dijeron, a Jesús, el Nazareno. Y Él les dijo, yo soy. Y en el momento que el Señor les dijo, yo soy, cayeron al suelo, tocados por el poder de Dios, tocados por la gloria del Señor. ¡Aleluya! ¡Y aleluya! Ellos fueron a arrestarlos, pero al oír su voz, al oír la voz del gran yo soy, el Señor dijo, yo soy el pan que descendió del cielo, el verdadero maná. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Ahora ellos escucharon yo soy y cayeron al suelo. Se pusieron en pie nuevamente y el Señor les dijo, ¿a quién buscan? Y dijeron, a Jesús el Nazareno. Yo soy, aquí estoy. Pero ellos pudieron sentir el poder de Dios. Pedro sacó la espada y le cortó la oreja al criado del sumo sacerdote. Pero el Señor le dijo, Pedro, mi reino no es de este mundo. Al que espada mate, a espada morirá. Si mi reino fuera de este mundo, yo le pediría al Padre más de 12 legiones de ángeles y el Padre me las daría. Mi reino no es de esta tierra. Hay personas que se preguntan por qué se enfrentan tantas dificultades en esta tierra, por qué hay tantas situaciones difíciles. Dice la palabra que había división entre ellos, porque el razonamiento era el correcto. De Galilea ha de venir el Cristo, había un prejuicio. Lo que ellos sentían por Galilea no les permitía ver, pero sin embargo, la palabra de Dios dice en el libro de Isaías, mas no habrá para siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, de Galilea, de los gentiles. El pueblo que andaba en tiniebla vio gran luz, y los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Pero ellos no podían ver claramente, no podían entender esto. Entonces decían, de aquí, de Galilea, ¿podrá salir algo bueno de ese lugar, de Galilea? ¿No dice la Escritura que del linaje de David, de la aldea de Belén, de donde David ha de venir el Cristo? Bueno, hay personas así. Quizás tú dices, yo no entiendo mucho eso del diezmo, por eso no voy a la iglesia. Yo no entiendo mucho eso de si el Señor nos ama, entonces ¿por qué la gente se va al infierno? Yo no entiendo mucho acerca del fin del mundo y lo que Apocalipsis habla. Yo no entiendo quizás el contexto de ciertas cosas. No puedo comprender la diferencia entre el Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo. Pero de alguna manera hay cosas que no comprendes. Ellos no comprendían cómo de Nazaret podía salir algo bueno. Cómo de Nazaret podía nacer el Mesías. Cómo aquel hombre que lo conocían por ser de Nazaret, ahora podía hacer tales milagros. Cómo podía tener ese obrar. Dice la palabra que Nicodemo se acercó a él. Esta era parte del Sanedrín. Y se acercó al Señor de noche porque no quería que nadie lo vea. Y le dijo, Rabí, maestro, sabemos que nadie puede hacer la obra que tú haces, los milagros que tú haces, si Dios no está con él. Él tenía una inquietud en su corazón de saber. Él sabía que nadie podía hacer los milagros y el obrar de Jesús si no era Dios con él. Entonces el Señor lo miró. Nicodemo le dijo, Señor, ¿qué debo hacer para tener la vida eterna? Él le dijo, todo aquel que no naciere de nuevo no podrá entrar al reino de Dios.
Pero él dijo, ¿cómo un hombre ya siendo viejo puede entrar nuevamente en el vientre de su madre? El Señor le dijo, todo aquel que no pase por las aguas no podrá ver el reino de Dios. Eres tu maestro y no sabes esto. Ellos podían discernir el tiempo. Cuando sopla el viento, la gente diferencia el tiempo. Aquí está soplando un gran viento. Y hay gente que dice, sopla viento, esto es lo que va a haber. Hay gente que mira al cielo y dice, mañana va a llover, habrá humedad. Pueden distinguir el tiempo, pero el Señor dice, ustedes pueden distinguir el tiempo y los arreboles y lo que se ve en el cielo, pero no pueden discernir el tiempo en el cual el Señor se acerca a sus vidas. Ellos tenían una falta de conocimiento. Tenían un conocimiento, pero ese conocimiento les impedía acercarse al Señor. Quizás sea tu caso. Yo no entiendo acerca de esto. No entiendo acerca de esta doctrina. No entiendo acerca de lo que la palabra de Dios dice. ¿Cómo Dios puede enviar a sus hijos al infierno? Ese no puede ser un Dios de amor. Mas la palabra que yo le diré a quien ustedes deben temer. No deben temer a aquel que puede matar el cuerpo, sino una vez que ha matado el cuerpo puede atormentar su alma en el infierno. Ese no es Satanás el diablo. Está hablando de Dios. Debes tener temor de Dios. Dios es un Dios justo. Si no, caerás en la doctrina del testigo de Jehová y dirás, el infierno es lo que estoy viviendo aquí en esta tierra. Quizás tú estás viviendo tu infierno aquí, pero no tiene comparación lo que será luego. No tiene punto de comparación. Quizás hoy estás sufriendo, derramando lágrimas en medio de la tristeza. Quizás tú te preguntas, si Dios existe, entonces ¿por qué las guerras? Si Dios existe, ¿por qué están muriendo niños allí en la franja de Gaza? ¿Por qué hay niños muriendo en la guerra en Ucrania? ¿Por qué hay niños que están pasando esa situación? Si Dios existe, ¿por qué la maldad? Él dijo, mi reino no es de este mundo. Aquí reina el maligno, poniendo en el corazón de los hombres egoísmo, maldad. Dice la palabra que a causa de la maldad, el amor de muchos se enfriará. Las personas se volverán egoístas. No mirarán el dolor de la gente, no les importará. Y vamos rumbo a eso. Y quizás tú te preguntas, entonces Dios, ¿cómo puede existir? No dejes que la falta de conocimiento, no es que eso no tenga una respuesta, sí la tiene, pero no dejes que la falta de conocimiento te impidan acercarte a Dios, te impidan poder creer en Él, te impidan poder confiar en aquella palabra que toca tu corazón. Porque dice la palabra que aquellos hombres dijeron, nunca hemos escuchado un hombre como Él. Nunca hemos escuchado a alguien que tenga esa palabra, esas doctrinas, esa enseñanza, esa profundidad bíblica. Pero además de eso, que tenga esa paz al momento de hablar. Que sienta que conoce mi vida. Que sienta que está hablando a mi corazón, que es Dios. No puede ser un hombre. Tiene que ser Dios. Ellos miraron y escucharon al Señor y dijeron, nunca hemos visto algo igual. Hay veces que Dios nos permite ver algo así. Sentir que solamente Dios puede hacer eso. Sentir que solamente Dios podía haberse acercado en ese momento de tu vida, en esa situación, ese día que se lo pediste. Mas dice la palabra de Dios, ¿acaso estos hombres, versículo 47, entonces los fariseos le respondieron, ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Esta es una estrategia que se utiliza hasta hoy. ¿Por qué? Porque sale un famoso y dice, soy ateo. Sale un famoso y dice, no creo eso de Jesús. Eso de el nacimiento por medio de una virgen es una locura. Porque se levanta un famoso y dice, no, eso de la resurrección me parece un engaño total. La religión es un engaño. Eso de Jesús es una mentira.
solamente son fanáticos. Y se levanta un religioso, entonces con esa misma estrategia fue con la que se dirigieron ellos. ¿Por qué? Porque los menospreciaban. Porque les dijeron, ¿acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? ¿Ha creído en él algún intelectual, alguna persona de renombre, alguien que sea importante, algún famoso? ¿Ha creído en él? Entonces, si el famoso no cree, bueno, esa es la palabra con autoridad. Si él no cree, entonces debe ser así. Si el famoso dice que no puede existir, entonces debe ser que no existe. Si el famoso dice que la historia de Jesús fue copiada de la mitología, entonces debo creer. Si un documental me lo cuenta, entonces debe ser así. Debe ser que es una historia copiada. Y alguno dirá, no, yo mejor creo en la ciencia. Porque la ciencia nos enseña que realmente el hombre ha evolucionado. La ciencia ha comprobado ampliamente. Aún la ciencia carece de mucho conocimiento. Y científicos de renombre han dicho, hay cosas a las cuales no podemos llegar. Hombres de mucho prestigio, con mucha sabiduría, han reconocido a Dios. Pero hay quienes dicen, no, la ciencia, hay que estudiar más. Bueno, es lo que ellos estaban diciendo aquí. ¿Acaso ha creído alguno de los gobernantes o de los fariseos? ¿Alguien importante, alguien que tiene inteligencia, ha creído en él? Nadie. Nadie ha creído en él. Entonces, no vayan a querer creer ustedes también. No crean en él, no se dan cuenta. Si la gente inteligente no cree en ese tal Jesús, ¿por qué vas a creer tú? ¿No ves que te están lavando la cabeza? ¿No ves que te están haciendo ignorante? El Señor no quiere lavarte la cabeza. El Señor no quiere que hoy tú creas simplemente a lo que un hombre te dice. ¿Por qué? Porque aquellos que se acercaron aquel día dijeron, nunca hemos escuchado a un hombre hablar así. Quizás dice el pastor está predicando aquí, pero es la palabra de Dios la que tiene el poder de tocar el corazón. Es la palabra de Dios que tiene el poder de entrar en lo más profundo. Él no quiere lavarte el cerebro, quiere limpiar tu corazón, lavar tu vida, sanarte. Él quiere restaurarte para siempre. ¡Aleluya! Y aleluya. Santo es nuestro Dios. Ellos dijeron, mas esta gente no sabe de la ley. Maldita es. No conocen. Por eso creen en él, porque no conocen. Dice la palabra que el Señor se acercó a un ciego de nacimiento. Y sus discípulos le dijeron, Maestro, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Y el Señor le dijo, ni este ni sus padres, sino que esto es para que se manifieste la gloria de Dios, para que pueda verse la gloria del Señor. Así que el Señor, acabado de decir esas cosas, escupió en tierra, hizo lodo, lo puso en sus ojos y lo envió a lavarse al estanque de Siloé. Y dice que en aquel estanque, que significa enviado, él fue a lavarse. Y aquel ciego de nacimiento ahora comenzó a ver. Y así se presentó delante de estos que tienen el conocimiento de la ley, de estos que conocen la palabra. Y comenzaron a decirle, pero ¿quién te sanó? No puede ser, este hombre no es de Dios. Era día de reposo. Ellos dijeron, no, este no es de Dios, no puede ser. Entonces, este varón le dijo, ¿quién lo había sanado? Y les contó cómo fue. Y ellos le preguntaron, ¿pero qué es lo que hizo? Hizo lodo, lo puso en mis ojos, me envió, porque Dios siempre te envía que des un paso de fe. Si tú crees que vas a ser sano, entonces camina, ve y lávate en el estanque, ve y actúa. Entonces él comenzó a ver, ciego de nacimiento, sus padres impactados por el milagro. Pero ahora estos incrédulos, estos dueños de la verdad, comenzaron a decirle, no puede ser algo así, no puede ser posible. Entonces llamaron a sus padres. Unos dijeron, este es el que mendigaba, el ciego, y otros dijeron, se parece a él, no es.
es parecido. Nos están engañando, se parece. Entonces llamaron a sus padres y le dijeron, ¿es verdad que él fue ciego de nacimiento? Claro. ¿Y quién lo sanó? Pero los padres, como no querían decir nada para que no los expulsaran de la sinagoga, dijeron, él ya es grande, pregúntenle a él. Entonces le dijeron, ¿quién te sanó? Yo ya se los dije y ustedes no quieren oír. Y ellos dijeron, pero nosotros no sabemos quién es este. Así, despectivamente, ¿de Nazaret puede venir algo bueno? Este no es el hijo de José y de María de Nazaret. Este no es el kiosquero, no es la enfermera, no es aquel que trabaja en el municipio, no es aquel. Y la gente despectivamente dice, este no es aquel que antes andaba tomando en las esquinas, no es aquel que lo conocemos, este es del barrio, este era peligroso. Pero el Señor transformó tu vida, tu corazón. Ellos dijeron, este lo conocemos. Pero ahora estos decían, este no sabemos quién es, no lo conocemos. Y este joven dijo, eso es lo extraño. Ustedes no los conocen, ustedes no saben quién es, pero a mí no. Dice la palabra que lo expulsaron, lo echaron. Lo echaron de la sinagoga, que se vaya. Tú quieres enseñarnos a nosotros. Naciste en pecado, le dijeron. El Señor dijo, ninguno pecó. Pero ellos tratan de poner cargas en la gente que ellos no quieren tocar ni con un dedo. Ese es el religioso. El que pone cargas pesadas en las personas. No quieren tocar. Le dijeron, tú quieres nosotros. Naciste en pecado y quieres venir a enseñarnos. Y lo echaron. Pero sabes, cuando alguien te expulsa, cuando alguien te rechaza, cuando alguien no te acepta por haber creído en Él, cuando alguien te aleja porque ahora has decidido creer en la verdad, porque el Señor te ha impactado, porque un milagro en tu vida no deja lugar a duda de que el Señor se ha acercado a tu corazón. Dice la palabra que cuando salió afuera, el Señor estaba allí y le dijo, ¿crees en el Hijo del Hombre? Él le dijo, ¿quién es para que yo crea? El Mesías, el que habla con... Dijo, sí creo, Señor, sí creo en tu palabra, sí creo en la obra que has hecho en mi vida, sí creo, Señor, en ti, aleluya, y aleluya. Y dice la palabra que para eso vino el Señor, para dar vista a los ciegos, pero para que aquellos que ven, no vean. Los fariseos lo escucharon y le dijeron, ¿acaso estás hablando de nosotros? ¿Acaso somos ciegos? El Señor le dijo, no. Si ustedes fueran ciegos, no tendrían pecado. Pero como dicen, vemos, yo no puedo guiarlos. Y el pecado está en ustedes. El Señor dice, yo soy la puerta de las ovejas. Los que vinieron antes de mí son salteadores y ladrones. Yo soy la puerta de las ovejas. El que entrare por mí, entrará y hallará pastos, hallará bendición. El Señor dice, los que vinieron antes de mí, aquel que vino antes. Quizás tú dices, yo conocí, pero destruyeron mi corazón, me engañaron, me saquearon, lastimaron mi vida, me usaron. El Señor dice, aquellos que vinieron antes de mí son salteadores y ladrones. Las ovejas, ellos no me conocen. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. El Señor tiene el poder de cautivar el corazón. Es la voz de Dios que comienza a cautivar nuestro corazón. El Señor dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y yo las conozco. Y yo le doy vida eterna. Y aquel que está en mi mano, nadie lo arrebatará de mi mano, dice la palabra de Dios. Nadie podrá sacarte de aquel lugar seguro. Aleluya. Y aleluya. Mas ellos dijeron, mas esta gente no sabe la ley, maldita es. Les dijo Nicodemo, el que vino de noche a él, el cual era uno de ellos, ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye o sabe lo que ha hecho? Es que al Señor no podían dejarlo hablar. Porque si oían su voz, ellos se cerraron
no quisieron creer. El Señor se acercó en ocasiones. Y esto era cierto porque el Señor estaba cerca, dice la palabra, que Él vino a la casa, a los perdidos de la casa de Israel. En una oportunidad se acercó a Él una mujer sinofenicia que tenía a su hija atormentada por un demonio. Y el Señor le dijo, no es lícito quitarle a los hijos para darle a los perrillos. Pero esta mujer le respondió, Señor, pero aún los perrillos comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y el Señor se compadeció de ella y le dijo, conforme a tu fe se ha hecho. Su hija estaba siendo atormentada, un demonio estaba atormentando su vida. Y necesitaba al Señor. Era una mujer extranjera. Así como aquel centurión, que podía ser una persona importante, alguien de renombre dentro de su función, pero que no se tuvo por digno ni siquiera de acercarse a él, sino que envió un criado. Pero este centurión tenía un corazón diferente. Los ancianos dijeron, Señor, es lícito que hagas el milagro en él porque nos construyó una sinagoga. Señor, porque ama tu palabra. Entonces el Señor dice que se dispuso a ir y le dijo a los ancianos, vamos. Cuando tú clamas al Señor, el Señor se encuentra caminando hacia tu problema, hacia tu dificultad. Pero antes de que pudiera llegar, este centurión le dijo, Señor, no me hallé ni siquiera digno de acercarme a ti. Ni siquiera me tuve por digno de venir hacia ti. Lejos de otra nacionalidad, lejos de esa fe judía, lejos de ese lugar. Pero sin embargo, que había escuchado acerca de Jesús. Sabes, hay un libro que habla acerca de esta historia y hace una mención, aunque no es bíblica en sí la historia, pero rescata un sueño de un padre que tenía dos hijos. Uno de ellos era un poeta y otro era un centurión romano en la época de Cristo. Y era un poeta muy conocido. Y dice que aquel padre tuvo un sueño. Y el padre soñó que uno de sus hijos se haría muy famoso, que muchos lo escucharían. Entonces este hombre era un hombre piadoso, murió. Y aquel sueño que había tenido con aquel ángel que le habló y le reveló lo que iba a hacer de su hijo, lo estaba esperando. Y entonces este hombre tiene un diálogo y le dice, a causa de lo que tú has hecho y cómo has sido bueno, yo puedo concederte algo. Entonces le dice, yo, ¿sabes lo que quiero? Quiero ver hasta dónde ha llegado mi hijo. Hasta dónde han llegado las poesías de mi hijo. Hasta dónde han llegado sus palabras. Cuánta gente ha sido cautivada por su mensaje. Entonces, este varón le dijo, bueno, voy a mostrarte. Y lo lleva a un lugar de una lengua desconocida. Miles de personas se reunían a escuchar. Entonces este hombre conmovido comienza a llorar y dice, tremendo cómo mi hijo pudo hacerse tan famoso. Yo sabía que la poesía en aquel tiempo iba a llegar a los corazones. Mientras que estaba en Roma, pero que iba a ser conocido en todos los lugares. Pero le dijo, no, este no es el poeta. La palabra que fue conocida fue la de tu otro hijo. Aquel que estaba en las fuerzas, aquel que era un soldado romano. Y entonces, sí, esta parte, la palabra que se ha hecho famosa de tu hijo, aunque no se sabe el nombre, aunque no se conoce de él, pero que se ha hecho famosa, es que cuando se acercó a un rabí, a un maestro, él le dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente da la palabra y mi criado sanará. El Señor dijo, de cierto no he visto tal fe, ni siquiera en Israel he visto esta fe. Aleluya. Santo nuestro Dios. Tú quizás dices, ¿quién era aquel centurión? Lo que sí sabemos es que su palabra está sellada aquí.
Tú no sabes quién es aquella mujer que dio las 2 blancas, pero está aquí. Personas que parecen intrascendentes. Quizás tú dices, yo soy intrascendente. Quizás tú dices, yo no soy nadie importante. Estos dijeron, ¿acaso ha creído algún gobernante, algún fariseo? Nadie importante ha creído en él. Mas dice la palabra, respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galileo nunca se ha levantado profeta, lo cual es una mentira. Su conocimiento y su odio, su resentimiento a Galilea, ha llegado el conocimiento. ¿Por qué? Porque el profeta Jonás nació allí. A unos kilómetros al norte de Nazaret nació el profeta Jonás. El profeta Elías también nació allí, de Neftalí. ¿Ellos se habían olvidado acaso de esto? Su conocimiento es limitado. Cuando el hombre cree que todo lo sabe, es cuando tiene una piedra de tropiezo para acercarse a él. Quizás lo que tú sabes te impide acercarte a él. El prejuicio que te has creado acerca de Dios te impide acercarte a él. Pero él se acerca a ti por medio de su palabra en esta noche, para cautivar tu corazón, así como cautivó el corazón de aquel centurión, de aquellos guardias que dijeron, nunca hemos oído un hombre así, de aquel joven ciego que fue sanado, de aquellos leprosos que fueron limpiados. Ahora tú, en tu vida, tu propia historia, y tú decides si eres aquel que vuelve al Señor, realmente recibe la gracia, la misericordia de Dios, la sanidad, continúa con su vida. Dios quiere hacer una obra grande en ti. Dios tiene promesas y dice la palabra, yo tengo un futuro bueno para tu vida, planes de bien y no de mal tengo para ti. Pero necesitas confiar en mí. Necesitas acercarte en esta noche. Esta es tu oportunidad. Este es el día que ha hecho el Señor, dice su palabra. Nos gozaremos y nos alegraremos. Este es el día de la salvación para ti. Hoy puede ser un antes y un después en tu vida. Quizás tú digas, yo soy creyente, pastor. No importa eso. Hay un momento en nuestra vida cuando el Señor impacta nuestro corazón. Cuando nos animamos a ir por más, cuando creemos en su palabra, cuando confiamos que Él puede hacer algo diferente en nosotros. Pero si tú te apoyas en el conocimiento para alejarte de Él, quizás caigas en el mismo error que ellos y termines perdiendo la oportunidad de conocer al Señor, de acercarte a Él. Hoy el Señor se acerca a tu corazón. Quizás la alegría y el vino en tu fiesta se terminó. El Señor dijo, aquel que tenga sed, venga a mí y beba. Si hay necesidad en tu corazón en esta noche, este es el momento para ti. Esta es la oportunidad. El Señor dice, yo estoy a las puertas y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta solamente la puedes abrir tú. Yo entraré a Él, dice su palabra. Y si tu pecado fuesen rojos como la grana, sin importar, hay gente que dice, yo he hecho cosas terribles, pastor. No importa. El Señor conoce tu corazón. Dice la palabra que si tú te arrepientes, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Él te perdona en esta hora. Él te da la oportunidad de tener una vida diferente. Aquel que está en Cristo es una nueva criatura. Hay gente que se pregunta y dice, ¿por qué las guerras? ¿Por qué el dolor? ¿Por qué la frustración? ¿Por qué el hambre? ¿Por qué la gente vive tal dificultad? No hay esperanza, pastor, en eso. Mas dice la palabra, el Señor hace nuevas todas las cosas. Y llegará el día, dice su palabra, en que enjugaré toda lágrima de los ojos de ellos. Y le quitaré todo el dolor que han sufrido en esta tierra.
Llegará el día en donde los oprimidos, los que sufren, los niños, los que mueren en la guerra. Dice la palabra, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los que hoy sufren, los que hoy están enfrentando luchas y dificultades en su vida, porque esta es la oportunidad de acercarte a Él y de que desde tu interior corren ríos de agua de vida, de que algo comience a fluir a través de ti. El Señor quiere llenarte de su espíritu, quiere llenarte de su presencia, que puedas sentir su amor a donde quiera que vayas. Dios es un Dios personal. Quizás tú dices, Dios le habló a mi amigo, a mi ser querido, pero Dios no tiene nada para mí. Él tiene un propósito, un plan para cada uno de nosotros. Un llamado en tu corazón. Pero dice la palabra, si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Este es el tiempo. Yo voy a invitarte a que puedas ponerte de pie. Esta es la oportunidad para tu vida. Y si tu pecado fuese rojo como la grana, vendrá a ser blanco como la nieve. Y si fuesen rojos como el carmesí, serán como la blanca lana. Porque la sangre de Cristo tiene poder más que todo jabón de lavadores. Porque Él limpia nuestras vestiduras. Porque Él tiene el poder para sanar tu corazón y las heridas del pasado. Pero debes renunciar, debes alejarte de lo que te ha causado dolor. Un varón me decía, pastor, yo desde mi lugar quizás no pueda contarlo, pero quiero que usted lo cuente. Yo cuando era joven me violaron, abusaron de mí. Eso me destruyó la vida a tal punto que comencé a drogarme. Me perdí en el mundo de las drogas. Andaba perdido, comencé a vender drogas, comencé a entrar en todo lo malo. Imagínate una vida. En 5 minutos una persona no puede contar todas las aberraciones y las dificultades que puede enfrentar, pero puedes imaginarte. Porque Satanás ha tratado de matarte antes de tiempo. Ha tratado de destruir tu vida para que no creas en Él. De romperte. ¿Sabes cuántas personas hoy no creen en el Señor porque han sido abusados, porque han sido abandonados, porque fueron despreciados de sus padres? Este varón dijo, así estaba en las drogas, en los vicios, cargado de dolor, de rencor, de resentimiento. Pero dice la palabra que lo vil y lo despreciable escogió Dios para avergonzar a los sabios de este mundo. Él tomó lo ciego para darle vista. Él tomó a aquel que está roto para transformarlo, para restaurar su vida, para mostrarle que Él tiene el poder para sanar, para restaurar el corazón de aquel que dice, mi corazón está hecho pedazos, pastor. La vida me ha golpeado duro. Este varón dijo, así la vida me ha maltratado, pero quiero contarle que el Señor se acercó a mi corazón en medio de las drogas, en medio de la dificultad. El Señor me permitió poder conocer a mi esposa. Y mientras que estábamos ambos perdidos en la droga, el Señor se acercó a nuestro corazón, comenzó a hablarnos la palabra de Dios. Hoy estamos congregando, el Señor transformó nuestra vida, nos sacó de los vicios, nos sacó de la depresión, del desánimo, aleluya. Y aleluya. Él puede hacerlo en tu vida hoy. Yo voy a invitar a aquel que quiera abrirle su corazón a ese Dios. Nunca escucharás palabras como las de Jesús. Porque no son palabras de hombre. Porque Él conoce tu corazón. No es el hombre quien habla a tu corazón, es Dios. Solo entrégale tu corazón a Él. Yo voy a invitarte a que puedas cerrar tus ojos y repetir esta oración que dice: Señor Jesús, en esta noche, yo te recibo en mi corazón, como mi único Dios, y Salvador de mi vida. Te pido perdón, Señor, por todos mis pecados, por todos mis errores. Ayúdame a seguirte y a serte fiel. Señor, anota mi nombre en el libro de la vida eterna. Y yo te doy gracias por morir por mí en la cruz, por darme vida
vida eterna. por darme vida eterna Y por hacerme hoy y por hacerme hoy un hijo tuyo. un hijo tuyo. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. 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 Y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Y aleluya.